bienvenidos a su programa Hablando de Cine. El día de hoy hablaremos acerca del cine y desde 1895, junto con los hermanos Lumière, el cine llegó por primera vez a París con la llegada del tren, uno de los ejemplos más claros de lo que es la realidad y la ficción en el cine. Ese día la gente de París sintió como si el tren se les viniera encima. Fue uno de los acontecimientos que marcó la historia del cine de aquella época. Para hablar de cine estaremos junto con Tobías Rojas, quien nos acompañará durante nuestro programa para aclararnos dudas y traernos los conocimientos que él tiene. Bienvenido, Tobías. Gracias, Milena. El día de hoy me gustaría que me hablara acerca de lo que es la realidad en el cine. La realidad es algo que nos venimos preguntando y los filósofos se han preguntado desde mucho tiempo atrás. Hay 4 pensadores, pienso yo, que son importantes. Entre ellos está Platón, a Aristóteles, tenemos también a Barthes y un personaje que habla mucho de esto que es Bruno Arpaia. ¿Qué nos pueden contar acerca de lo que opinan estos grandes pensadores, por lo menos Platón? La realidad la planteó con un ejemplo, que es el mito de la caverna. Entonces él decía que en una cueva estaban las personas como esclavos. Y ellos pensaban que lo que veían en la pared como reflejo era la realidad. Y si alguien opinaba lo contrario, se enojaban. Liberaron a una persona, la sacaron afuera y se maravilló de la luz. Y cuando entró les contó, pero no le creyeron. Solo cuando sacó a algunos se dieron cuenta de que lo que decía era verdad. Entonces la realidad no es aquello que se ve en la pared, sino lo que está afuera. Esto tiene que ver mucho también con lo que se dice en la película El show de Truman, que es algo así como la caverna y todo lo que en este momento usted nos está contando. El otro pensador es Aristóteles. Para Aristóteles la realidad es la conjunción de 2 elementos, la materia y la forma. Entonces la materia es todo lo que existe, lo que es perceptible. Lo tangible. Pero solo si tiene forma. Y la forma es aquella capacidad que adquiere la materia de ser casa, de ser silla, de ser color. La forma es la que le da la realidad a la materia. Y la realidad es eso, la conjunción de materia-forma, que se llama ilemorfismo. Esto tiene que ver mucho con la semiótica de las cosas, sí. El significado de los signos y también lo que habla Roland Barthes, que también es uno de los ejemplos claves para hablar de realidad, sobre el significado y el significante, los significados y los significantes que tiene una persona de acuerdo a lo que él comprende que son las cosas. Esto es una silla porque la persona ya sabe qué es lo que dentro de sus imaginarios le han establecido. Claro, Barthes ya es de la época del cine y estudió mucho de esto. Él dice que la realidad se puede percibir desde un cuadro o desde la totalidad de la película. Desde un cuadro y se percibe no solo sobre el cuadro, sino sobre todo lo que significa, todo lo que está alrededor, lo que se construyó, cómo se construyó ese cuadro y todo lo que le significa ese cuadro para la persona. Entonces la realidad también es perceptible desde muchos puntos de vista. Cada persona percibe el cuadro de manera diferente. Entonces el cine es percibido por las personas de acuerdo al lenguaje con que se construyó y de acuerdo a lo que la persona tiene dentro e interpreta. Y con respecto al otro teórico que usted tiene para argumentar lo que me está diciendo. Bruno Arpaia habla mucho de la conciencia. Hay cosas de las cuales no somos conscientes y otras de las cuales somos conscientes. Si uno no es consciente de algo, no hay realidad, aunque exista. No es realidad para el sujeto. Entonces la conciencia hace posible la realidad. Entonces por eso a veces pasamos a un plano algo más psicológico. Y en el cine lo mismo, es decir, lo que la conciencia percibe para sí es real. Lo que la conciencia percibe como posible, ahí entra en el campo de la ficción. En este momento nos dirigiremos al municipio de Zipaquirá para que la gente nos cuente acerca de qué es el cine. Escuchemos a la gente a ver qué piensa, si el cine es ficción o realidad. Para mí es ficción. Es ficción para mí, porque pues es como la imaginación de los directores, entonces considero que es ficción. Ficción. Ficción porque ellos hacen montajes para que las películas se vean en realidad. Algunas personas actúan en esas películas porque algunas personas pueden hacer los montajes en realidad, entonces como las explosiones o algo así. Ficción.
El cine es la realidad llevada a la ficción por medio de efectos que éste ofrece para que todo se haga una realidad ante nuestros ojos. Porque hay cosas del cine que no han pasado, pero que muy pronto llegarán a pasar, como es el caso de pronto la falla de San Andrés, como es el caso de la explosión de muchos volcanes, tsunamis, invasión de extraterrestres que de pronto no ha pasado, pero que puede llegar a pasar de aquí a mañana y nos acercamos mucho a eso. Y la realidad es llevada también a la ficción, como es el caso de hechos que han sucedido en nuestro país, como es de pronto la vida de Simón Bolívar, la vida de tantos líderes de nuestro país. Yo considero que el cine es una ficción. Pues es una ficción que muchas veces colma de las realidades que puede traer la vida, aunque pues todos son inventos de personas las cuales se llevan cosas en su cabeza y dan argumentos en una ficción basada en hechos que, pues hechos reales a ratos, pero más que todo ficticios. Tobías, ¿qué es la ficción? La ficción. Hay una pensadora que es Raquel Robles. Ella habla mucho de la verosimilitud. ¿Y qué es esto? Que sea posible para el sujeto. Es decir, si yo creo que eso es posible, esa es la ficción. Si algo está ahí y no entiendo nada, no es ni realidad ni ficción para mí. Es algo inteligible, aunque sea un hecho concreto. Hay algo muy importante y es algo que menciona Mar Ferro, y es que la ficción necesita de los productos imaginarios para llegar a los elementos de la realidad y combinar esto. Entonces, un ejemplo de esto podría ser lo que pasaba en Rusia hace mucho tiempo y de lo cual se filmó una película. Era el hecho de los matrimonios y qué sucedía y qué protocolos se llevaban. Entonces, que la novia, que el vestido, que el dote que se decía así en aquella época, de lo que tenía que dar el novio, o de todas aquellas cuestiones que se realizaban antes de dar a la novia o dar a su hija a otra persona. Este es un ejemplo porque era ficción, pero era la realidad de lo que sucedía para aquellas personas que comprendían lo que en ese pasado había pasado en Rusia. Entonces, eso me parece que es un ejemplo muy importante. Entonces, la realidad es aquella que presenta la película. Entonces, alguien que ve la película de esos matrimonios o de ese pasado, piensa que lo que ve en la película es la realidad. Pero en realidad la película es una ficción de esa realidad. No es la realidad misma, sí. Sí, eso es una ficción. Entonces se construye una película para mostrar una realidad, pero la película es una ficción sobre la realidad. ¿Qué piensan los ciudadanos acerca de las películas que muestran ser más de realidad que de ficción? Pues para mí la de En busca de la felicidad, pues trata de un papá tratando de salir adelante pues con su hijo, y pues creo que es lo que más se acerca a la realidad. La película que más se aproxima a la realidad creo que es la película de Avatar, pues porque hacen como la transfusión de la persona y muestran la realidad de nosotros, de una transformación de los humanos a un animal o algo así. Terminator porque es de un robot que parece un humano, solo que es del futuro e intenta hacer una misión en la Tierra. A la realidad de nosotros, de pronto El abrazo a la serpiente, que fue nominada a un gran premio a nivel mundial y se acerca a mostrar la realidad de algo que nosotros desconocemos, como es la vida diaria de nuestros indígenas, de poblaciones que muchas veces desconocemos, idiomas que desconocemos, vivencias que desconocemos y formas de vivir que muchas veces nosotros somos inconscientes, ignorantes muchas veces de conocer esas realidades que por medio de esta película nosotros tuvimos conocimiento del vivir de ellos y de todo lo que nosotros nunca hemos visto y que está sucediendo en nuestro país. Las que se me asemejan más a la realidad son las películas cristianas. Matilda. Por lo que salió una niña que lee y que es muy inteligente en el estudio. Yo he visto una que se llama
Cristo no está muerto. ¿Por qué? Porque en las universidades han aprendido mucho que Dios está vivo y que es una realidad. Pues yo he visto, digamos, una película que se llama Cicatrices, que muestra muestra en sí como los niños cuando pequeños sufren mucho con algunas personas y se encuentran se encuentran mal de parte de su casa, los tienen, digamos, muy maltratados o cosas así. Cuéntame cuáles son las películas más reconocidas y que cree usted que caracterizan y ejemplifican mejor lo que es el cine como ficción y el cine como realidad. ¿Cuál es el complemento de los dos para el cine? Bueno, quiero partir de acontecimientos personales. El primero es que cuando yo veía Star Trek, Viaje a las Estrellas, que aunque era una producción de televisión y después fue una película, yo sufría con la muerte de los personajes o con la aparición de las figuras monstruosas o extraterrestres. En una ocasión lloré y me escondí debajo de la cama y sufrí mucho por la muerte de uno de los actores. Claro que eso también tiene que ver mucho con la edad de cada persona, porque la imaginación de un niño de 5 años al ver en la televisión una película en la cual los personajes actúan de cierta manera, podríamos por ejemplificar acá en Rápido y Furioso, cómo los carros actúan tan desmedidamente, por decirlo así, que actúan rápido, todos los malabares que se realizan allí a una persona que ya tiene 17 años, que ya es capaz de razonar, que comprende qué está pasando, entonces ya no va a ser tan ficción a la realidad. Cada persona cuestiona según los planteamientos que tiene y que conoce. Sí. Y la otra es Matrix. Cuando era pequeño, yo creo que tendría 8 años, yo estaba cerca a una quebrada o a un río y pensaba que vivía en un sueño, en una ficción. Y cuando vi Matrix me acordé inmediatamente de eso. Otro ejemplo muy importante todavía es el show de Truman, que Truman pues es el personaje principal de este show que vive en un mundo creado en la realidad que él le inventaron, que es entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que él conoció a una muchacha que se llamaba Silvia y a raíz de eso es lo que se enamoró perdidamente y abandonó este lugar, entonces estuvo inmerso en esa realidad que vivía la muchacha, y lo cual le permitió enamorarse y conocer esa otra realidad que el Señor le estaba planteando. Que es una película muy interesante y genial. Tiene su parte real, porque el fenómeno existe, la enfermedad existe, se llama el síndrome de Truman y ha sido estudiado por Joe Gold en el 2002. Se descubrió que hay personas que sienten o que viven en un mundo de persecución, se sienten vigilados. Y no solo se estudió ahí, se ha estudiado en varios países con más de 10.000 casos. Y es la sensación de estar dominados por otros. Entonces ahí juega la realidad y la ficción, en la vida real. El caso de este cineasta norteamericano que habló de la invasión de los extraterrestres, ¿cierto? Entonces, cómo el pueblo norteamericano entró en pánico. Sobre esa misma época se pensaba que los japoneses controlaban a los norteamericanos por ondas de radio. Sobre los años 60, 50 se pensaba que los rusos controlaban a los norteamericanos a través de los satélites. Y hoy vivimos el pánico del control de Google. Entonces todas las cámaras de las calles, las cámaras de los edificios, las cámaras de los computadores. Hasta en los medios de comunicación, hasta en las redes sociales, todo sube, porque nosotros, uno va a buscar algo y ya el computador detenidamente ya detecta qué es lo que uno quiere y lo manda a esa página. Ejemplo de la relación cine, televisión, reality. Se conecta al canal y se está transmitiendo en directo para el mundo. Y muchas películas son reality show, así como el show de Truman. Me gustaría que por último nos dieras unas conclusiones de lo que para ti es la ciencia, el cine como ficción y realidad. Bueno, yo creo que parte de la realidad y la ficción se juntan en el cine. Es decir, no hay construcción de cine sin elementos reales. Y no hay cine sin ficción. Es decir, las dos realidades o los dos elementos de la realidad están juntas. Pero también mucha parte de la ficción y de la realidad está en el sujeto que recibe e interpreta.
Citando a Ferro nuevamente, el cine necesita de la ficción para construir imaginarios y convertirlo en realidad. Es una combinación de 3 pilares esenciales para hacer cine. Sí, en la vida le pasa a uno, que uno puede ilusionarse, soñar, y cuando eso se destruye, solo queda la realidad después del porrazo. Bueno, Tobías, muchas gracias por todos tus consejos, por todo lo que nos acabas de decir y por los aportes que le estás dando a nuestros televidentes. Espero que hayamos aclarado muchas de sus dudas y los inspiramos en una nueva emisión de Hablando de Cine.